Bueno, familia, quisiera que de manera introductoria eh, conociéramos cuál es el plan en los próximos domingos y meses. Vamos a estar dedicados al estudio del Salmo 119. Tenemos, tenemos 20 predicaciones, 22 predicaciones que nos deparan. Hoy haremos la primera. Hemos iniciado también el estudio del Salmo 119, pero a manera de estudio en nuestro estudio bíblico, en nuestro tiempo de los miércoles. Pues el propósito es que también vamos a la par con las predicaciones. Mm, Este miércoles, pues, les introduje en la primera octava los primeros 8 versículos, pero ya este miércoles viene otra persona que podrá estar y podrá estudiar y no eh, eh, pues conducirá el estudio de los otros 8 versículos, que es desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Así que iré atrás de ustedes. Es decir, el miércoles se expone esos versos del 9 al 16 y el otro domingo yo voy con esos versículos. Eh, la idea es que podamos recorrer todo el Salmo 119, sus 22, eh, eh, sus 22 digamos, divisiones. Eh, y bueno, pues hoy empezaremos con la primera. La predicación la hemos titulado La verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Cuando nos escuchamos, por supuesto, este título, pues pensamos como que ¿acaso hay una falsa? ¿Acaso hay una felicidad falsa? ¿Acaso eh, lo que en muchos momentos conocemos como felicidad es algo que es efímero, algo que es vano? Pues ciertamente la felicidad es un estado emocional, es un estado de nosotros como seres humanos. Nosotros nos entristecemos, nosotros nos alegramos, somos felices, pero es interesante porque nos lleva a considerar algo interesante con respecto a la felicidad, y al menos en estos primeros 8 versículos, pues vamos a ver, eh, vamos a estar detallando acerca de este. Quisiera entonces empezar con al menos 3 percepciones de lo que es la felicidad. 3 percepciones de lo que es la felicidad. A menudo nosotros eh, escuchamos que la felicidad se busca o se consigue y que va de acuerdo a lo que obtenga o se logre. Entre otras cosas, soy feliz, habrá alegría en mi corazón si mis hijos se gradúan, si podré en algún momento tener una casa, si da en mi corazón, si a lo mejor de buena salud, de bienestar. Pareciera como si la felicidad se consiguiera, como si estuviéramos en busca, y eso es lo que la sociedad misma
plantea, y es que en busca de la felicidad muchas veces se asocia con el éxito en la vida o en la sociedad en la que vivimos, y el éxito relacionado con prosperidad, con riquezas, con abundancia, con tener más y más. La sociedad lo relaciona con la alegría, con felicidad. Hay una película que de hecho habla de esto, En busca de la felicidad, ¿sí? Y nos muestra en las escenas cómo papá está esforzándose todo el tiempo por sacar adelante a su hijo. Y vemos en las escenas que aún deben amanecer en las bancas de un tren, ¿sí? Vemos luego que al papá, bueno, tienen que dormir no solamente en la calle, sino también en lugares públicos, ¿verdad? Donde son como lugares de paso, ¿sí? Vemos cómo ese hombre logra al final empezar como a cotizar en la banca, algo así como en la bolsa de Nueva York. Bueno, es una película. Y cuando empieza a tener y empieza a prosperar, entonces allí a eso se le llama felicidad. Y eso es lo que hoy socialmente nosotros entendemos por la alegría, el estado emocional, ese estado de felicidad. Así que, número uno, en esas tres percepciones se dice que la felicidad se busca o se consigue, y que va de acuerdo a lo que se obtenga o se logre en la vida. Número dos, que la felicidad radica en no tener penumbras o aflicciones. Soy feliz o fuera feliz si no me hubiese pasado lo que me pasó. Pareciera que de ahí para allá todo es un mar de lágrimas y tristezas. Así que cuando voy al diccionario a buscar la palabra penumbras, penumbras es lo que queda entre la luz y la oscuridad. Es una sombra muy tenue. Y a veces las personas se encuentran en estos momentos donde no ven con claridad la luz, pero tampoco están en una absoluta oscuridad. Hay algo tenue, simplemente se encuentran allí, y parece que la felicidad radica o depende en no estar en ese estado, ¿sí? Pero también en no tener aflicciones. No, pues yo sería el hombre más feliz, dicen las personas, o yo sería la mujer más feliz si a lo mejor él estuviese conmigo, o si no nos hubiese dejado, o yo sería el hijo más feliz el tener a mis padres. Pues bien, esto es lo segundo. Y lo tercero es, que lo dice Aristóteles, es que la felicidad es el fin supremo del ser humano. Entre otras cosas, como el hombre existe para ser feliz. Es lo que dice Aristóteles. El hombre existe para alcanzar la cúspide de las alegrías. Y esto es nos permite entender de que, de hecho lo dice en el libro de Job, el hombre nace para la aflicción, ¿sí? Y cuando pensamos en estos dos autores, ¿sí? Uno filósofo como Aristóteles, el otro un escritor bíblico, pensamos en la realidad que existe cuando Job escribe. Job dice, cuando el hombre nace, nace para estar ¿qué? En tristeza y en aflicción. Esa es la realidad del hombre, ¿verdad? Yo me quedaría con esta definición, yo me quedaría con esta realidad bíblica. El hombre no sabe ser feliz.
El hombre se pierde en lo que realmente es la felicidad. Y por eso la Biblia nos menciona la verdadera felicidad. ¿En qué radica? ¿Dónde deberían estar nuestras alegrías? Y cuando una persona es verdaderamente feliz, alegre, pues allí vamos entonces, los versículos 1 al 8 del Salmo 119. Pero antes de leerlo, quiero que por favor, si me pueden ayudar en la pantalla, dice Romanos 4:6. En la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice esa porción de la escritura. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y en esto radica. David escribió, dice el apóstol Pablo, David escribió, cuando escribió de la felicidad, habló de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Así que la felicidad no requiere, la verdadera felicidad no requiere un esfuerzo alguno. Es feliz el que entiende su declaración de justicia, el que vive agradecido y el que por gracia ha venido al conocimiento del Señor. Y de esta manera entonces nos introducimos a esta porción de la escritura. Vamos al Salmo 119. Mire lo que dice, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, versículo 5, para guardar tus estatutos. No sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. En la otra versión dice, no te des por vencido conmigo. Pues bien, la felicidad, según este texto, cuando este texto inicia, cuando el Salmo 19 inicia, nos da suficientes razones para adentrarnos a este escrito. Por supuesto, como lo hemos hablado, el hombre por sí mismo no sabe y no conoce lo que es la felicidad. Ese estado en el cual nosotros tenemos por instantes y que en muchos momentos varía de acuerdo a lo que, como hemos hablado, de que si tenemos o no tenemos, si alcanzamos o no alcanzamos, si lo hemos logrado, si estamos sanos, si no estamos sanos. Pues bien, lo primero que nos menciona David es una contemplación lejana y admirable. Una contemplación lejana y admirable. Si ustedes notan, como lo hemos mencionado en el estudio bíblico, si ustedes notan, desde los versos 1 al 3, David está considerando una realidad que sucede en otros. Bienaventurados, lo habla en plural, los perfectos de camino. David está contemplando lejanamente, admirando a aquellos que se encuentran de alguna manera viviendo esta realidad. Escuchen por favor.
Cuando David escribe esto, quisiera que por favor leyera el Salmo 84, los primeros versos. En el Salmo 84 dice la escritura: cuán amables, versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Escuchen eso. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Escuchen, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Pues es interesante considerar que esta porción de la escritura lo está escribiendo David como un anhelo por permanecer en la casa del Señor. Recuerden que David era un hombre de guerra, era un hombre que salía a hacer misiones con el pueblo, con el ejército. Y lo que David está diciendo es: bienaventurados los que habitan en tu casa, los que permanecen en casa, los que te alaban en medio de sus atrios. Bienaventurados. Lo que les menciono es cuando David está considerando, escuchen por favor, la realidad que están viviendo otros. ¿Cuántos me siguen? Es una realidad, en el Salmo 84 también lo expresa. Es una realidad que están viviendo, ¿qué? Los que habitan en los atrios de Jehová. Aún el gorrión halla casa. Es como David diciendo: qué rico estar allá en la casa del Señor. Y yo por acá en medio de conflictos y guerras. Pues bien, David está admirando lejanamente, están contemplando una realidad. Otros estaban viviendo lo que David había empezado a considerar. Y escuchen, usted dirá: pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues yo creo que mucho, porque en nuestros días, alrededor nuestro, hay quienes viven, hay quienes los vemos felices, hay quienes vemos cómo se deleitan, cómo disfrutan ellos en los caminos del Señor. Vemos personas que por su integridad son influyentes, y entonces empezamos a decir: qué bueno poder ser tan influyente como esa persona. Qué bueno poder amar al Señor como veo que lo ama esa persona. Qué bueno a lo mejor poder ser fiel como yo veo que esa persona es fiel al Señor. Pues David está diciendo: bienaventurados, felices, alegres son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es interesante porque cuando David considera, escuchen esto, cuando David considera a los demás en esta porción, es muy diferente a como en el Salmo 73 vemos que el escritor considera a los malos. Si ustedes recuerdan, aquí estuvimos enseñando el Salmo 73. Y es que el Salmo 73, el escritor, mire lo que dice en el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Nótese por favor la manera como estos dos enfoques, al mirar las realidades de otros, pueden afectar o pueden impactar el corazón.
David en el Salmo 119 no está teniendo envidia de los malos. Antes está queriendo y deseando lo que los íntegros de corazón desean. ¿Cuántos me siguen? Y eso es lo que muchas veces en la iglesia no hay justamente. Porque en la iglesia nos sentamos en las bancas y queremos y admiramos lo que otros tienen allá afuera, pero no la piedad que por muchas veces son influenciados. Admiramos las posesiones, admiramos cuán prósperos son muchos malos, muchos que no andan en la integridad del Señor, pero pocos vemos y admiramos y seguimos como ejemplo la fidelidad de los otros, de nuestros hermanos, el amor que tienen para con la obra del Señor, su compromiso, su dedicación. Pues este hombre en el Salmo 73 es todo lo contrario a lo que está haciendo David. Porque este hombre empieza a mirar a los demás, a los que eran arrogantes, y les tuvo envidia. Y veía la prosperidad de los impíos. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Así que esa persona como que decía, oh no, pero yo veo que ellos son como fuertes. Y nótese la manera como estaba viendo esta persona en el Salmo 73. Luego, en el versículo 13, vemos que todo esto lo lleva a concluir al autor del Salmo 73. Porque dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y esto es todo lo contrario a lo que está deseando David. David está deseando en la integridad, es ver cómo los perfectos de camino están caminando, cómo andan en la perfecta ley del Señor. Regresamos al Salmo 73 y entonces vemos que David en los primeros 3 versículos está admirando no algo negativo, sino que algo que es de gran influencia para él. Y esto nos ayuda a pensar en qué es lo que a nosotros nos está influenciando. ¿Dónde está nuestra mirada en medio de este mundo caído? ¿En aquellos que andan en la perfecta ley del Señor? ¿O aquellos o admiramos y somos como llevados a desear cosas que son efímeras y vanas? Pues David nos enseña aquí a contemplar las realidades de otros, pero contemplar buenas realidades, buenos ejemplos, buenas influencias. Miremos en el Salmo 1, por favor. El Salmo 1 nos menciona una realidad que se contrasta con el Salmo 119 en los primeros versículos. Porque dice, bienaventurado el varón. Nótese que los textos que estamos leyendo siempre como arrancan bienaventurado, bienaventurado, alegre, qué feliz es. En el Salmo 1 también lo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es interesante, no solamente como el Salmo 119 arranca, sino como arranca todo el acúmulo de los salmos. El Salmo 119 pondera las escrituras y de la misma manera lo hace el Salmo 1. El Salmo 1 está contrastando el consejo de los malos y el valor importante de las escrituras, el aporte de las escrituras. Si usted nota, mientras el Salmo 119 dice bienaventurados los perfectos de camino, en el Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué bueno es poder tener las escrituras como nuestra única fuente de referencia, no el consejo de los malos. Así que vemos en el Salmo 73 una admiración del salmista por lo que la realidad de otros, pero vemos en el Salmo 119, en el Salmo 1, que
es bueno considerar el valor de las escrituras, la influencia de las escrituras. Versículo 2 en el Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esto es clave para nuestra felicidad, para la felicidad del cristiano. La felicidad del cristiano radica, y lo vamos a ver ahora, en el deleite en la ley de Jehová. Dice que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Regreso al Salmo 119 y entonces consideramos los primeros textos. Cuando dice: bienaventurados los perfectos de camino. David estaba colocando su mira, estaba contemplando la realidad de otros, la realidad buena de otros, su integridad. Dice: los que andan en la ley de Jehová. Cuando leemos en Proverbios 1, versículo del 15 al 16, por favor vayan a ese texto. Proverbios 1, del 15 al 16. Hijo mío, no andes en camino con ellos. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es interesante porque la Biblia no invalida las influencias y los consejos que el hombre ha de recibir en medio de el transcurrir de su vida. La Biblia está justamente diciendo: esto a ustedes los van a influenciar. Esto a ustedes les va a llegar. Esta manera de consejo los van a persuadir a ustedes. Pero no anden, hijo mío, dice Salomón, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. O sea que hay quienes corren, ¿qué? Hacia el mal. Hay quienes son portadores de malos consejos. Y dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderán la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza la voz en las plazas. Clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Quién da razones? La sabiduría. ¿Quién es el que se para en las calles? La sabiduría. Así que deberíamos atender el consejo sabio. ¿Y de dónde viene el consejo sabio? De las escrituras, de la palabra. Regreso, porque dice que bienaventurados son los que andan en la ley de Jehová. Esa palabra andar, hemos hablado de que es un verbo y es un caminar constante. David no estaba contemplando los que más o menos caminaban, los que hoy sí, mañana no. Había puesto sus ojos en aquellos que justamente eran constantes, que perseveraban, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados ellos, los que todo el tiempo caminan, los que meditan de día y de noche, los que no anduvieron en consejo de malos. En el versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Cuando vamos al libro de Proverbios, esto todo el tiempo se repite. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, esto todo el tiempo se repite. La pregunta es: ¿por qué debemos guardar los mandamientos del Señor? ¿Por qué guardarlos? ¿Por qué no ignorarlos? Porque hemos hablado de que el hombre necesita la dirección de su Creador. La Biblia nos llama a que
los mandamientos sean muy guardados. En el versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La pregunta es, ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros guardemos sus mandamientos? En 1 de Juan capítulo 5 dice que los mandamientos de Jehová, los mandamientos del Señor no son gravosos para nosotros. Así que lo mejor que podríamos hacer en nuestra vida es guardar los mandamientos del Señor. Guardar sus mandamientos. Y aquí está la felicidad. La felicidad entonces no radica en una búsqueda exhaustiva, sino en reconocer, y aquí defino la felicidad, porque es lo que resulta de la gracia de Dios al permitir conocerle. No es algo que se busca, es algo que resulta de la correcta relación con Dios. La felicidad no es algo que se busca como lo dice la sociedad. Es algo que resulta de la correcta relación con Dios. Yo me deleito en el Señor. Yo me agradan sus mandamientos. Obedezco su palabra. Esa es mi delicia. Y allí encuentro la felicidad. Dicho esto, la felicidad entonces no estaría condicionada a momentos de mi vida. Porque la palabra es eterna y porque los momentos ciertamente son pasajeros. Es lo mismo que el gozo. El gozo que el Señor nos da no varía, porque no depende de si tengo o no tengo. Esto nos aproxima un poco a entender la manera como Pablo dijo, he aprendido a vivir. He aprendido a vivir cualquier sea mi situación. Pero tú eres feliz así como estás, preguntan las personas. Sí, yo soy feliz así. Hay felicidad, estoy alegre, estoy contento, estoy plácido, estoy satisfecho. Todo lo he recibido de parte del Señor. Miremos por favor en el Salmo 70. El Salmo 70, versículo 4. Gócense y alégresen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Gócense y ¿qué? Y alégrense en ti todos los que ¿qué? Los que te buscan. Hay muchas personas que no buscan a Dios, pero sí buscan la felicidad. La verdadera alegría, el verdadero gozo está en el deleite en el Señor. Cuando nos deleitamos, cuando meditamos todo el tiempo en su palabra, allí encontramos reposo a nuestra alma. Allí podemos entender de que mientras otros lloran en lo mismo que yo estoy viviendo, en mí simplemente hay motivos de agradecimiento, de felicidad, de gratitud, de gozo. Miremos Proverbios 10, 28. Proverbios 10, versículo 28. Dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Qué nos hace alegres? A mí me hace feliz que tengo ¿qué? Una esperanza. Y esto me lo ha dado el conocimiento del Señor. Conocí al Señor, sé que hay esperanza y entonces mi vida ¿qué? Es alegre, soy feliz, hay esperanza. Ahorita orábamos y decíamos, imagínate que nosotros conociéramos cuán transgresores somos de la ley. Imagínate que Dios nos diera a conocer cuán pecadores somos. Simplemente eso. Como dicen por ahí, pues tras de gordos con hinchados. Tristezas en la vida.
Y tras de eso viene un conocimiento a mi mente diciéndome que soy pecador y que no hay nada más que hacer. Pues esto sería muy triste para el ser humano. Pero hay esperanza. Y la esperanza trae ¿qué? Alegría. Y trae gozo y trae felicidad. Dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Por supuesto, porque la esperanza de los impíos es efímera, porque se pone en cuestiones momentáneas y temporales. Nuestra esperanza está en Dios y por eso somos felices. Miremos en Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué maravilla! A nuestro Padre le ha placido ¿qué? Darles el reino. Eso es una manera de entender que Dios está dispuesto a mostrarnos sus bondades. Miremos en Job capítulo 8, versículo 6. Job 8, versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. En la Nueva Traducción Viviente, ¿la tienes allí? Si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Si eres ¿qué? Puro y limpio, si eres recto, si vives con integridad. Esto es una promesa preciosa, porque el Señor promete que devolverá ¿qué? La felicidad a nuestro hogar. En Eclesiastés nos marcan unas realidades. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Porque a veces muchas personas piensan que aquí está la felicidad. En el amor al dinero, en saciarse por el dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. También es esto vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Interesante. Aquí no está la felicidad, en el tener y tener más dinero. En Lucas 6:24, mire por favor. Lucas 6, versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Pues es una forma de entender de que la felicidad no radica en las cosas que poseemos, sino en el conocimiento del Señor. Quiero regresar al Salmo 119, por favor, e ir al versículo 3. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Interesante, porque David está considerando y está diciendo, qué bueno es vivir con integridad. Y aquí en este versículo 3, está el propósito por el cual David está admira tanto los perfectos caminos de ellos. Porque no hacen iniquidad. ¿Qué era lo que buscaba David? No pecar contra Dios. Lo que buscaba David era no ir en contra de los propósitos y la voluntad de Dios. En el versículo 3 se hace ver cómo David expresa lo que él estaba buscando. David no estaba buscando riquezas. David no estaba buscando fama. David estaba buscando, no quiero pecar contra ti. Así que encontré una razón, y es andar en tus caminos, andar en tu ley. Eso me hace no ir en contra tuya.
Qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros admiramos a personas o admiramos cosas o admiramos aspectos que nos rodean? La gran pregunta es, ¿por qué lo admiramos? ¿Cuál es el propósito de fijar nuestra mirada? Que nos edifiquen, que persuadan nuestra vida. ¿Qué es lo que andamos buscando ciertamente? Porque en el Salmo 73 vemos cómo el hombre tenía envidia de los impíos. Seguramente eso era lo que quería. Pero cuando entró de hecho, le tuvo en poco, dice la Escritura. Como que dijo, yo como que en vano he caminado esto. El guardar los mandamientos del Señor ha sido en vano. Esto no tiene sentido. Contrario a David, aquí está este hombre diciendo, tiene sentido si los guardo, porque lo que estoy buscando es no tener más y más. Lo que estoy buscando es estar a cuentas ¿con quién? Con el Señor, no hacer iniquidad. Y esto es hermoso pensarlo. Pero el otro punto que consideramos, el primer punto es la realidad contemplada o la contemplación lejana y admirada. El segundo punto que nos muestra el texto es cuando se menciona, tú encargaste ¿qué? Y hemos titulado ese punto ordenanza irrefutable. Ordenanza irrefutable. Y cuando pensamos en tú encargaste, pues hay varios textos que nos hablan de esto. Vamos, Éxodo 20, versículo 6, por favor. Voy a ir a varios textos que nos hablan justamente de esto. Éxodo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, cuando está dando el decálogo, cuando le está direccionando a Moisés los 10 mandamientos, el Señor coloca algo puntual, algo verídico, algo exacto. Y dice, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El pacto con Moisés fue un pacto condicional. Es un pacto de ustedes hacen esto, guardan mis mandamientos, me aman y yo a ustedes van a conocer mis bondades. Esto es interesante. Nuevamente porque el texto dice, y hago misericordia a millares. La pregunta es, ¿y por qué Dios tiene misericordia de nosotros? ¿O por qué ha de tener misericordia? Pues porque somos pecadores. No hay otra forma de que Dios se dirija al ser humano sino el expresar que tiene misericordia de ellos. Así que esa expresión tú encargaste es una ordenanza. David sabía que había una ordenanza. Entendemos entonces, como sucedió con Josías, como sucedió con Josafat. En el caso especial de Josías, un hombre que empezó a reinar en Judá y apenas se dio cuenta del valor de la ley, de lo que demandaba la ley, ese hombre no dudó en hacer reformas a su vida y a su pueblo. Y eso es lo que deberíamos hacer. A veces tenemos tan poco en lo que el Señor encarga. Miren por favor las consecuencias de ignorar lo que el Señor encarga. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, por favor. David vino, se llegó a Betsabé y vino un profeta llamado Natán. Y mire lo que le dice Natán a David en el versículo 7.
Segundo libro de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Escuchen. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? De alguna manera David tuvo que aprender esto. ¿Me siguen? David en el Salmo 119 dice: tú encargaste. Es verídico lo que tú dices. Por David tener en poco la palabra de Jehová, vinieron decisiones y consecuencias letales. ¿Me siguen? Consecuencias las cuales Dios dispuso que así se hiciera. Así que piense por favor en qué es lo que usted tiene en su cabeza, que usted sabe que Dios le ha encargado por medio de su palabra para que usted obedezca. ¿O acaso tenemos la palabra del Señor en poco? ¿Cuántos me siguen? David dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esto es lo que encargó el Señor. En Deuteronomio 4:40, mire lo que dice, por favor. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Una vez más, el Señor diciéndole al pueblo: guarden ¿qué? Los mandamientos. Miremos por favor en el punto número 3, y es una consagración sin medida. Si notamos, ya David desde los versos 1 al 3 ha empezado a considerar la realidad de otros. Pero luego en el punto número 2, versículo 4, ahora David está fijando su mirada en que esto es una ordenanza. Escuchen esto por favor. Cada vez que David veía y abría más sus ojos, había muchas más razones para obedecer al Señor. Cuando veía a los perfectos de camino, a los que andaban en la ley de Jehová, eso eran razones para que él ¿qué? Anduvieran y obedecieran de la misma manera. Pero cuando, sumado a esto, David le añade que es una ordenanza de parte de Dios, esto lo afirma más en lo que debe hacer. Dicho de otra manera, si usted está viendo el ejemplo de alguien que se conduce bien, que es fiel al Señor, pero también sus oídos están aprendiendo que esto es una ordenanza y que debemos ser fieles a Dios, pues no deberíamos dudar en hacer lo indicado, en obedecer al Señor. Quiero que entendamos, cada vez que David abría, o que el Señor permitía que David abriera sus sentidos, cada vez habían más razones para obedecer al Señor. ¿Me siguen? Y lo número 3, entonces hablamos de una consagración sin medida, porque ahora sí, a partir del versículo 5 al 8, ahora David ya empieza ¿qué? A obedecer, a tomar decisiones, a desear, a anhelar, y ya empieza a aplicar esto a su vida.
Y es cuando dice el texto en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Recuerdan el versículo 3? Cuando dice, pues no hacen iniquidad. Lo que David quería era ¿qué? Que sus caminos fueran ordenados. ¿Están conmigo? Yo quiero que mis caminos sean ordenados. ¿Por qué lo dices? Porque estoy viendo a ver cómo he de comportarme, qué he de hacer para poner en orden mis caminos. Y es interesante porque en el versículo 5 habla de mis caminos. David está considerando su propio andar y está diciendo como, no, esto no es lo debido. Que sean ordenados mis caminos. Sucede muchas veces que papá quiere que se ordenen los hijos el camino de los hijos. Mamá quiere que se ordenen los caminos de los hijos. Pero ¿quién quiere ordenar sus propios caminos? Queremos que el otro de allá se quite la paja que está en su ojo. ¿Y quién quiere quitar la viga que está en el suyo? Es interesante la sinceridad de David cuando dice ojalá fuesen ordenados no los caminos de ellos, sino los míos, para guardar tus estatutos. David entendió que un camino torcido o andando por sus caminos era imposible que los estatutos del Señor fueran ¿qué? Guardados. Pero luego dice, entonces no sería yo avergonzado. Nótese la conexión nuevamente que hay con el versículo ¿qué? 3. En el versículo 3, reitero, dice, pues no hacen ¿qué? Iniquidad. Era lo que quería David. David no quería andar en vergüenza. Versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire, sucede de que en muchos momentos las personas vienen a la iglesia y pareciera como si lo que aprenden en la congregación, cuando el pastor predica las escrituras, pareciera como si se olvidaran totalmente de esto. Y ahora les doy un texto con relación a esto. David está atento a sus mandamientos. Quiero que vayan a Segundo Libro de Reyes, por favor. Segundo Libro de Reyes 17. Voy a llevarlos a unos textos. Esto sucedió con Israel y con Judá. Estamos hablando aproximadamente 740, 730 antes de Cristo. Jehová amonestó, estoy en Segundo Libro de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Nótese la expresión, amonestó. ¿Por qué amonestó? Porque no estaban haciendo bien las cosas. Y les dijo, volveos de vuestros malos caminos. ¿Se acuerdan? La necesidad de 180, de regresar. El Señor aquí les dice, vuélvanse, no sigan derecho, no sigan como van ustedes, vuélvanse de vuestros caminos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron en adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
provocándole a ira. ¿Conocían los mandamientos del Señor? Claro que los conocían. Pero se hicieron imágenes, dejaron los mandamientos, hicieron pasar sus hijos por fuego. En el versículo 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Esto es tan peligroso. Escuche por favor, familia. Es peligroso cuando nosotros hacemos mandamientos para justificar nuestras propias razones y nuestras fechorías. Reitero, una persona llegó y me dijo, pues yo no sé Dios qué va a hacer conmigo, me dijo esa persona, porque yo no voy a dejar de ser lo que soy. No voy a dejar de tener una pareja del mismo sexo. No lo voy a hacer. Voy a continuar con esa idea, en esa condición. Parece que son decisiones certeras, que si no viene y rescata el Señor la persona, probablemente nunca saldrían de ese lodo. Que Dios tenga misericordia. Qué peligro es poner nuestras razones como mandamientos. No, es que así está bien. No, pues es que yo preferí mejor quedarme en casa. Yo preferí mejor congregarme en la iglesia, desde mi casa. Eso no es congregarse. Yo preferí mejor hacer las cosas como a mí me parece. No es como a nosotros nos parezca. Yo preferí mejor estar como distante de la gente de la iglesia. Estar como lejitos, porque qué peligrosa es esa gente. Esas son sus razones. Y las razones del Señor, ¿dónde están? Le aseguro que personas que piensan de esa manera, creo que les falta mucho entendimiento en el Evangelio. Versículo 32 de ese mismo capítulo 17. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Escuchen el versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Qué falta de convicciones profundas. Qué falta de un corazón arraigado y sobreedificado en lo que debería estar. Se dejaban mover, iban a las naciones y según la costumbre de ellos, así mismo hacían acá. Iglesia, queridos hermanos, deberíamos ser fieles al Señor. Una de las cosas que David está enfocado en hacer es, ellos no hacen iniquidad. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, entonces no andaría yo en vergüenza. Estaría simplemente ¿qué? Andando con claridad en mi vida. Y ahí es donde viene ahora, y esto es algo, para terminar, es algo interesante en los escritos de David. Siempre en el Salmo 51 también lo plasma. Cuando dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. David no empieza estos textos diciendo, yo quiero alabar al Señor. David entendía que había una manera correcta de hacerlo. Que la manera correcta era tener un corazón conforme, como dice ahí, te alabaré con rectitud de corazón. No es simplemente cantarle al Señor y de labios para afuera simplemente como adorar al Señor.
Es hacerlo ¿con qué? Con rectitud de corazón. Y esto lo dice David en el Salmo 51. Miren el Salmo 51, David plasma la misma idea. Desde los versículos 1 al versículo 9, David está confesando su ¿qué? Su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más, versículo 2, de mi maldad y limpia de mi pecado. Pero mire lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Amor. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 2, escuchen. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Escuchen el versículo 13, que es muy similar al versículo 7 del Salmo 119. Porque el 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Es hermoso pensar que la manera como debemos alabar al Señor es ser obedientes en todo el sentido de la palabra. Te alabaré con rectitud de corazón. Y si podemos notar, hay unos puntos muy altos en este salmo para terminar. Y uno de los puntos más altos es el propósito por el cual David estaba fijando sus ojos en los perfectos de camino. David no quería pecar contra Dios. David quería que el Señor, que conociendo la ley del Señor, conociendo sus estatutos, pues sus caminos fueran ordenados, para entonces alabarlo, adorarlo. El apóstol Pablo también lo menciona en 1 de Timoteo 2, cuando dice que la iglesia debería levantar oraciones, rogativas, pero exactamente dice que la iglesia debería levantar manos sin ira y ¿qué? Y sin contienda. 1 de Timoteo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Versículo 7 del Salmo 119. Cuando aprendiere tus justos juicios. Escúcheme nuevamente este texto. Va al versículo 3. Nuevamente este texto van al versículo 5, perdón. Nuevamente este texto va al versículo 6. Se conecta. ¿Por qué este hombre estaba tan interesado? Es una pregunta. En no hacer iniquidad contra Dios. Porque conocía sus justos juicios. Conocían sus justos juicios. En el versículo 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Saben? Pensando un poco en cómo cerrar esta predicación, cómo terminar, quisiera que nos preguntáramos, ¿es nuestro interés el mismo que el de David? ¿Es nuestro interés el mismo que el de David? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos si no es aprender los justos juicios de Dios? Y que nuestras rodillas tiemblen. Y que entonces
Deseemos andar en la ley de Jehová para no hacer iniquidad contra Él. Que nuestros deseos no sean tener más y envidiar, y como otros tienen, yo también. Que el deseo del cristiano sea: ojalá fuesen ordenados mis caminos, Señor. Pon en orden mis caminos. Que nuestras decisiones sean, versículo 8, tus estatutos guardaré. Voy a obedecerte, Señor. Por tanto, no me dejes. Ten paciencia conmigo. En la otra versión dice: no te des por vencido conmigo. ¿Y cómo no pensar en este salmo? ¿Cómo no pensar en Jesucristo? Pues Jesucristo, por Él caminaron muchos. Por Él anduvieron muchos en la ley. Y Él anduvo en la ley. Y Él cumplió la ley. Y Él guardó los testimonios. Y Él guardó los estatutos. Y Él, en su corazón, obedeció al Señor, a su Padre, porque fue su Padre el que encargó que fuesen muy guardados. Es Cristo el que llevó y cumplió a cabalidad todas las exigencias de la ley. David, vemos cómo cometió errores y falló. Nuestro Cordero nunca pecó. Los caminos de Jesús nunca fueron ordenados, por cuanto sus caminos eran desordenados. Él anduvo siempre en integridad. Y recuerdo, perdónenme por la tos, por favor. Recuerdo lo que dice en Romanos 4, que lo leímos ahora. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Pues ustedes creen que David lo que está escribiendo era porque no creía en el Señor. No, era justamente porque creía. Así que la fe de David también le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Y la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, como dice en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Si creemos en Jesucristo, pues guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos, pastor? Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amémoslo. Y el amor representa no hacer tropiezo, no dar un falso testimonio. El amor a nuestro prójimo representa el respeto, el perdón, el tener misericordia de aquellos que a lo mejor merecen lo contrario. Así que, ¿dónde está la verdadera felicidad? En guardar los mandamientos del Señor, para no pecar contra Él. El no pecar contra Dios, yo no sé a usted, pero a mí me hace feliz. Cuando todo está en orden, en lo posible, como que hay reposo, el alma se alegra. Pero vaya, peque a ver qué sucede. Si no hay tristeza. Esa es la verdadera felicidad. No estar buscando de ella. Ella viene por cuanto buscamos al Señor. Vamos a orar y a dar gracias porque
Él es bueno. Oramos y cierras. Después. Oremos entonces. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu fidelidad y por tu gracia con nosotros. Acompáñanos, Señor, en este estudio que el día de hoy iniciamos en estas predicaciones. Que si nos detenemos a considerar realidades, que nos detengamos a considerar aquellos que andan en la ley de Jehová, aquellos que con todo el corazón le buscan, que nuestros ojos no se detengan a considerar y envidiar la prosperidad de los impíos, que nos detengamos con un único deseo y es no hacer iniquidad contra ti, Señor, no pecar contra ti. Que nuestros caminos sean ordenados porque tú así lo encargas. Y que sean ordenados justamente para guardar tus estatutos, para poner en práctica todo lo que tú nos enseñas, Señor. Como dice David, entonces no seríamos avergonzados. ¿Qué vergüenza hay, Señor, cuando ocultamos, cuando dejamos de responsabilizarnos, cuando nos justificamos, cuando pecamos contra ti? ¡Qué vergüenza, Señor! Pero ayúdanos, Señor, a atender tus mandamientos. Y que con rectitud de corazón podamos alabarte con todas nuestras vidas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Danos a entender tus justos juicios. Es interesante, tus justos juicios. Porque si ha de juzgarnos, sería justo, Señor. Mas nos has dado a Jesucristo, quien tomó nuestro lugar. Él es nuestra justicia. Pensando en todo esto, Señor, enséñanos entonces a obedecer. Ayúdanos a obedecerte, como dice David en el versículo 8. Tus estatutos guardaré. Rogamos, Señor, a ti que tengas paciencia, que tengas misericordia en medio de nuestro caminar, Señor. Toda la gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.